Gracias por estar en este momento compartiendo la palabra. En esta oportunidad quería compartirles un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta esta parte, si leemos el capítulo, está como título La vida antigua y la vida nueva. En todo este texto bíblico vemos una comparativa en donde podemos relacionar de cómo era nuestra vida antes, o cómo es nuestra vida si Dios no estuviera, y cómo debe ser nuestra vida estando ya Dios entronado en nuestro corazón. Una característica que nosotros tenemos que mostrar es como el fruto que debemos tener todo el tiempo, es tener amor. Que el amor de Dios sea nuestra vestimenta, que el amor de Dios sea el vínculo perfecto. Al inicio de este versículo que les mencionaba, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. En esta versión de la Reina Valera dice entrañable misericordia. Y algo que yo podía entender es que algo que es entrañable, es algo que está tan profundo en nosotros, como decir en nuestras entrañas, es algo que es tan propio de nosotros, como una característica, como una forma de poder recordar a una persona. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alguna característica de alguna persona, decimos: esta persona es muy amable, esta persona es muy caritativa, confía en él porque siempre cumple las cosas que promete. Entonces son características muy virtuosas que van formando la imagen de una persona hacia las demás. Y si a nosotros se nos empieza a identificar como personas de entrañable misericordia, realmente estaremos demostrando que Cristo se está moviendo dentro de nosotros. Porque la carta de presentación para que las personas conozcan a Cristo, venimos siendo nosotros. A las personas, cuando todavía no conocen de Dios, ciertamente todavía no tienen una conciencia plena, son bebés espirituales, y cuando viene alguien que ya debería conocer de Dios, pero esta persona lo maltrata, lo descuida, entonces esa imagen estaremos mostrando de Cristo, como alguien que maltrata, como alguien que solo castiga, como alguien que busca condenar o compararse, y no el amor de Dios. Entonces, representar la autoridad de Dios, representar el amor de Dios, es un asunto bastante importante, bastante serio. Aquí dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestirme de algo significa que es algo que yo voy a tener como una cobertura. Dice de santos y de amados. Entonces, si yo soy alguien apartado, es como cuando uno tiene puesto un uniforme, y ese uniforme representa una autoridad, representa una pertenencia. Si por ejemplo usted tiene puesto un uniforme de policía y llegado el momento hay algún tipo de calamidad cerca suyo, a alguien le están robando, hubo un accidente, al primero que van a buscar, porque a usted se lo va a identificar con ese uniforme. Entonces la vestimenta me da autorización también de cómo puedo proceder. Me va a dar también legitimidad en las acciones que yo voy a realizar. Entonces, si mi vestimenta tiene que ser como un escogido de Dios, como un santo y como alguien que puede amar con entrañable misericordia, entonces tendré que necesariamente comprender que lo que debo hacer no siempre va a pasar por mis sentimientos. Generalmente no lo va a hacer, porque el amor que tiene que fluir en nosotros es el amor de Dios, no nuestro amor. Y se lo voy a explicar. Más adelante dice: soportaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Dios nos llama a que seamos imitadores de Cristo. Así como Cristo nos ha perdonado, pues tú también debes perdonar. Te tienes que parecer a Cristo. Ese es nuestro estándar. Esa es la forma de hecho correcta para que las cosas se puedan sostener y puedan avanzar
a lo largo del tiempo. Si yo me parezco a Cristo, entonces entenderé que debo ministrar amor aún en mi familia, aún con las personas que me van a conocer. El 14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo repito, dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces yo no solamente me voy a vestir de cristiano, me voy a vestir de santo por solamente mencionar que no me contamino o no estoy en ciertos lugares, sino que menciona que mi vestimenta tiene que ser de amor porque es el vínculo perfecto. Entonces mi forma de relacionarme hacia el resto de personas necesariamente tiene que ser con el amor de Dios. Dice el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El siguiente pasaje que estábamos leyendo menciona de que todos hemos sido llamados a un solo cuerpo. Entonces, si usted se revisa y se da cuenta que en su cuerpo hay algo que está doliendo, digamos que a usted le duele una muela, inmediatamente usted buscará reparar esa muela porque la va a necesitar para comer. Y es así como tenemos que demostrar nuestro amor. No es una opción muchas veces mutilar ciertas partes, ¿no? Uno quiere que eso se sane, que eso se cure. Si hay algo que duele, al resto del cuerpo le va a doler. Entonces esta es la entrañable misericordia que tenemos que tener. Y el vínculo perfecto es el amor. Que podamos tener la capacidad de amar a nuestro hermano y que nuestra primera actitud no sea condenarlo, apalearlo, descartarlo, sino que podamos tener la capacidad de poder amar a las personas y que estas personas conozcan a nuestro Padre. Como sus hijos nos pareceremos a nuestro Padre. Lo último que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos cosas y decimos que son en el nombre de Jesús, eso es un compromiso, es como una firma legal de la acción que estamos realizando? Cuando usted va a mandar una carta legal, una carta de representación, una carta aún digamos que cediendo algún tipo de derecho, esa carta tiene que ser sellada o firmada por alguien, la persona de la cual lo está emitiendo. Entonces, si decimos que cada cosa que hacemos es escrita por el nombre de Cristo, entonces tenemos que asegurarnos que la acción que estamos realizando realmente representa a Cristo. Que el nombre de Cristo nunca sea una palabra vana o solo una costumbre cultural por decir o cerrar una frase o cuando oramos decirlo en el nombre de Jesús, sino que sea una convicción plena que el mismo amor de Cristo que nos rescató, que nos amó, es aquello que debe estar fluyendo en nosotros. Tengamos o le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener una revelación plena de cuál es el amor de Cristo y esa convicción nos lleve a poder tener también un temor de que las cosas que estamos haciendo sí son representativas a Cristo. Solo cierro con lo siguiente y dice, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Desde el versículo 16, aquí de lo que hablamos de Colosenses, nos dice la fórmula, nos dice la manera en cómo usted y yo hemos de mantenernos con amor. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Si yo no leo la palabra, estoy en graves problemas. Dice, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con sabiduría. También si yo tengo la palabra, pero tampoco no la enseño, estoy en un problema. Debo enseñar la palabra. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La alabanza también alegra mi corazón. Es bueno que lo pueda hacer todos los días. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Cristo. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas por arreglar de nosotros,
y también de mostrar hacia las personas. Yo creo que estamos en esta temporada en donde Dios nos hace conscientes de las cosas que necesitamos reparar. No son necesariamente métodos, sino que es poder entregarle a nuestro Padre el completo control de nuestro corazón, que nos parezcamos a Él. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.